Punto Zoom en JCTV Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a disfrutar de este nuevo diálogo, de este nuevo encuentro aquí en Punto Zoom, donde los protagonistas de los análisis y de la información siempre están presentes. Hoy tenemos el agrado de conversar con la arquitecta Patricia Sánchez. Ella es asambleísta y fundadora del movimiento Pachacutic y también asambleísta del Legislativo. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Figueroa? Muy buenas tardes a JCTV Noticias y a la audiencia que nos está escuchando. Buenas tardes. Muchas gracias. Es oportuno justamente conversar ahora que ya el nuevo mandatario se ha hecho posesión de su gobierno. El presidente Guillermo Lasso nos abraza con un discurso de consolidación. Y por supuesto, no podría ser de otra manera la consolidación de las comisiones ahora conformadas. Y también les pregunto cuáles serían los proyectos prioritarios en esta Comisión de Gobiernos Autónomos de Descentralización y Competencias y Organización del Territorio a la cual usted está. Gracias nuevamente. Estoy muy agradecida a los compañeros, a toda la bancada nuestra, a todos los asambleístas por permitirme participar en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Realmente es un privilegio para mí, porque nos podía haber tocado en cualquier otra comisión, dada que la conformación de las comisiones también es por votación. Entonces, en realidad, me siento bastante honrada porque esta es una área en la que yo he trabajado durante toda mi vida, el tema del territorio, el tema de los gobiernos locales, dado mi formación. Yo soy arquitecta de formación, tengo una maestría en estudios urbanos y estoy doctorando en urbanismo. Entonces, eso me permite un manejo del territorio desde una óptica académica, pero muy ligada a la práctica, porque en mi experiencia yo he desarrollado investigación urbana con mucha participación, investigación-acción, con mucha participación de las comunidades involucrando en estos procesos. Entonces, me siento absolutamente agradecida de estar en esta comisión. ¿Y cuáles son los proyectos principales? Bueno, tenemos ya alrededor, y con información en nuestras manos, de alrededor de unos 5 o 6 casos emblemáticos en conflictos territoriales. Algunos en conflictos con organismos públicos, como el caso de Monte Sinaí, que es emblemático en todo el país, a nivel nacional y también a nivel internacional. Monte Sinaí es una comunidad de alrededor de, en este momento ya de 200,000 personas, que fueron, sobre las cuales esta zona se desarrolló un proyecto, un megaproyecto urbano, que desgraciadamente, contrario a sus objetivos, contrario a la propuesta que iba atrás de ese proyecto, resultó contraproducente para las comunidades, con desalojos. Y bueno, en 10 años, Monte Sinaí, a pesar de la altísima inversión que se ha hecho sobre la zona, Monte Sinaí no tiene agua potable. Con eso, o sea, ese es el mayor indicador para mostrar el abandono de esta comunidad de 200,000 personas. Como esos, también tenemos otro caso en el oriente que me voy a referir, el caso de una comunidad que se llama, la gente la denomina un pueblo multicultural. Es así como ellos se autodenominan. Es también un conflicto de suelo de alrededor de 2,000 familias que están ocupando un suelo de forma informal en la ciudad del Puyo, ¿no? Esto también es un conflicto contra una compañía Sulay. Y así como esos, ¿no? Tenemos alrededor de muchos conflictos territoriales, comunidades que se han acercado a nuestra comisión
a mí personalmente, para que conozcamos de esta problemática y que los apoyemos en su solución. Muchísimos de estos casos tienen ya resueltas, tienen sentencias judiciales, sentencias incluso determinadas por la Corte Constitucional que no se ejecutan. Entonces la gente está ávida de justicia y encuentra que la bancada de Pachacutic y los asambleístas que estamos ahí encuentran pues que nosotros podemos ejercer alguna forma de justicia, ¿no? Son problemas que tienen años, muchísimos años, 20, 30 años, que están esperando una solución y bueno, esperemos revisar toda la documentación y si amerita, pues empujar para que se haga justicia. Ahora, le cayó como anillo al dedo esta comisión porque conocemos de su trabajo desde 1988, cuando usted estuvo allá accionando, trabajando por la mujer. Sí, bueno, mis primeros pininos, digamos, de los movimientos sociales. Yo vengo de los movimientos sociales y es así como me articulo al movimiento de Pachacutic. El movimiento Pachacutic es un movimiento de amplia participación de sectores sociales, indígenas, campesinos, trabajadores, obreros, trabajadores, y también mujeres, organizaciones de mujeres. Entonces yo me inicié, digamos, mi vida en los movimientos sociales, participando en un espacio eminentemente de una organización de mujeres que al muy poco tiempo nos autodefinimos como una organización feminista, que es justamente como ahora se definen la mayor cantidad de organizaciones de mujeres en el país. Eso significó para nosotros abrir puertas en la lucha por la defensa de los derechos por la mujer. Tengo, una de las cosas más importantes que hicimos en esos años de lucha fue inaugurar las comisarías de la mujer. Y con esto, definitivamente atacar el tema de violencia contra la mujer. Entonces, las comisarías de la mujer eran espacios atendidos por abogadas, mujeres formadas con una visión de género, la policía que atendía también ahí, de igual manera, y era personal que estaba sensibilizado al tema de la violencia contra la mujer. No es lo mismo para una mujer ir a denunciar un caso de violencia doméstica frente a un hombre que frente a una mujer. Entonces, esto fue un espacio muy importante para abrir un camino de derechos a favor Patricia, de la mujer. y este es un tema que todavía necesita fortalecerse. Le quería preguntar, ¿no tendrán ningún tipo de inconveniente en su comisión, ya que hay ciertos elementos políticos, ideológicos que siempre están en contra de una visión? Usted tiene dos asambleístas de UNES en su partido, también tiene una asambleísta de Izquierda Democrática y bueno, son 3 de Pachacutic, afortunadamente. ¿Cree que se podrían concretar todos los acuerdos, todas las reformas dentro de su comisión? Yo creo que hay temas bastante difíciles, crudos, que sí han pasado años, muchos años, para la definición. Vamos a tener que darle un poquito de lucha y de pelea, pero definitivamente si se justifican, ¿no? Si la gente está buscando justicia y se justifican, tendremos que hacer justicia. Y no va a ser esta comisión la que va a hacer justicia, sino la misma población, la misma gente. Lo único que nosotros haremos es abrir un cauce institucional para velar por los derechos. Entonces, eso es lo que seguramente va a permitir que se haga justicia. Como le digo, hay casos que son difíciles, que el conflicto es difícil porque es poner en pugna intereses muy fuertes. Pero más bien yo diría que esto es la parte más pequeñita de lo que tiene que hacer nuestra comisión. Yo creo que hay un gran margen de trabajo que esta comisión no ha hecho, y no porque, bueno, yo creo que fundamentalmente porque el tema del territorio, el tema de lo urbano, el tema de los gobiernos locales
es un tema nuevo en el país, o sea, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, la planificación regional, son temas nuevos. No es lo mismo hablar de la justicia, que por ejemplo se viene desde hace muchísimo tiempo como un tema de organización de la sociedad, a un tema de ordenamiento y de planificación urbano, que son temas nuevos para nuestras sociedades que están bastante abandonadas. Así es que sí hay mucho trabajo por hacer, y le pongo un caso. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que el déficit habitacional en este país es altísimo, altísimo, tenemos alrededor de un 60% de déficit habitacional, no tenemos una ley de vivienda, por ejemplo. Entonces, ese es un campo en el que tenemos que actuar. Y no creo que ningún asambleísta de ninguna corriente política se va a negar a resolver un problema tan álgido para un mejoramiento en la calidad de la vida muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la vivienda, o sea, en esto yo sí soy una apasionada, porque es mi tema de vida, ¿no? La vivienda es esto, la vivienda es una casita, es esto. La vivienda lo que hace es cubrir una cantidad de derechos, ¿verdad? Donde usted puede ejercer el derecho a la educación en un entorno, en una vivienda que le facilite, ¿no?, desarrollar el estudio, desarrollar el trabajo. Entonces la vivienda, lo que nosotros decimos, es un paraguas que cobija otros derechos. Así es que aparte de eso, que sí logramos empatar el tema de la vivienda ya dentro de las políticas públicas, podemos hacer de la vivienda y del área de la vivienda, podemos hacer que una política de vivienda sea una generadora de ingresos, sea una generadora de recursos, sea un motor en la producción, un motor en economía, porque la construcción incluye, ¿no?, incluye y mueve la economía en general. Entonces se pueden crear sinergias muy importantes en torno a esto. Claro, y además que usted que conoce el tema sabrá que hay familias que viven en una sola casa. En una sola casa pueden vivir hasta 4, 5 familias. Y es necesario y urgente que se aplique estas nuevas normas de vivienda. Sí, así es. Lo que usted está hablando son casos de hacinamiento, el tema de la vivienda. No solamente en el Ecuador se resuelve construyendo nuevas viviendas, que es lo menor. Le digo, ese es el menor déficit. El déficit más grande que existe en el Ecuador es el que tiene que ver con mejoramiento habitacional. Entonces, y generalmente las políticas de vivienda están orientadas a la construcción de nuevas viviendas y no de mejorar las existentes. Por ejemplo, todo lo que conocemos en Guayaquil como los sectores urbanos marginales, no sé si usted conoce Guayaquil, si usted es de Guayaquil, sabrá a qué me refiero, pero es en donde están viviendo actualmente cerca del 65% de la población de Guayaquil, y ahí hay concentrado un déficit profundo, ¿no? Profundo, porque son sectores que no tienen alcantarillado, no hay agua potable, no tienen vías, y en vivienda los indicadores de vivienda son bastante deficientes. Entonces, hay una tarea increíble. En términos de servicios públicos, veíamos también que hay un déficit increíble, ¿no? Y ayer estábamos en una reunión con todo el equipo asesor de Micurul y veíamos que los servicios no están normados, ¿no? Que los servicios se otorgan pero que no están normados. En este momento, por ejemplo, hay mucha preocupación y mucho malestar porque las tarifas de la luz han subido y no hay una explicación respecto a esto. ¿Por qué han subido las tarifas? ¿A cuánta gente afecta una subida de tarifas? A casi toda la población, urbana y rural, de casi todo el país. Entonces, es una situación preocupante porque en una economía de crisis como la que estamos ahora, el que las planillas suban de la noche a la mañana en un 25, en un 30%, eso significa directamente afectar las condiciones de vida de una familia. ¿Por qué? Porque la familia no puede dejar de pagar luz
porque si no se la cortan. Entonces, ¿cómo vive? ¿No? Eso significa que tiene que, su calidad de vida se va a ver deteriorada por otro lado. Arquitecta, ¿usted cree en las probabilidades de nuevas reformas al COATAC? Bueno, en la última asamblea estaba gestionando una reforma al COTAC. Todavía esa reforma no fue conocida en una primera lectura de la misma. No avanzaron a la segunda revisión de ese COTAC, por lo tanto la reforma no fue aprobada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Lo que tenemos es la oportunidad de revisar aquella propuesta y de continuarla en su aprobación, si es del caso, o de hacer alcances para, si es que se tiene que reformar la COTAC, hacer una reforma mucho más integral. Porque acordémonos que cada ley para ser aprobada o reformada más o menos dura un año. Entonces, no tiene sentido, digamos, que hubo una comisión que trabajó un año en una ley. ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe cuánto le cuesta al país el equipo de un asambleísta, incluido el sueldo de un asambleísta? Más o menos $16,000 mensuales. Eso es lo que cuesta el asambleísta más todo su equipo asesor. $16,000 mensuales. Y esos $16,000 se tienen que justificar, ¿no? Se tienen que justificar con la producción eficiente de leyes, con reformas eficientes de leyes, y eso significa estar muy atento a los problemas reales, por un lado, estar muy atento a las demandas de la gente, porque a veces muchas leyes salen del escritorio, y esto es una pérdida de recursos. Entonces, más bien lo que se amerita ahora es conversar mucho, hacer un amplio debate con la gente sobre cuáles son sus necesidades en términos de legislación en territorio, en este caso, en esta comisión, para poder ir justamente a atacar esas áreas que la gente está necesitando. Arquitecta, para ir culminando nuestra entrevista, la asamblea anterior decreció en credibilidad. Fue con un porcentaje mínimo de credibilidad. ¿Usted cree que se va a recuperar la asamblea de este margen de credibilidad con el nuevo equipo de trabajo que tienen ahora? Bueno, hay un ambiente generalizado entre los 137 asambleístas de ir a cambiar esa acción parlamentaria de lo que fue el parlamento anterior a este nuevo parlamento. Indudablemente, en la época anterior estuvimos cruzados por una pandemia, lo que significa una pandemia ya es una tragedia, el hecho en sí, ¿no? Pero además, atrás de esa pandemia estuvieron muchos actos que en vez de resolver los problemas de la gente, estuvieron muchos actos escondidos de corrupción. Ahora no hemos salido de la pandemia, pero sin embargo sí hay un espíritu de avanzar en un proceso y en una acción legislativa de cara al pueblo, o sea, de cara a la ciudadanía. Y esto no solamente es así, hablando en términos simbólicos, ¿no? Sino hablando en términos prácticos. O sea, no queremos seguir teniendo nuestras actividades a través de un Zoom. Le hemos pedido a la señora presidenta de la Asamblea, que es de parte de nuestra bancada, le hemos pedido que se gestione lo más rápido posible para hacer una gestión parlamentaria presencial. Entonces, eso agilita, eso nos vincula directamente con la ciudadanía, y eso garantiza el que tengamos, ¿no? O sea, el hecho de estar vinculados directamente con la gente nos compromete mucho más. Así es que yo creo que sí, en términos generales sí, por un lado, pero en términos particulares también. O sea, el bloque de Pachacuti tiene un mandato,
Y ese mandato se llama mandar obedeciendo. Eso significa constantemente estar en contacto con la gente, estar escuchándolos. Hemos invitado a la ciudadanía a participar en su calidad de cofiscalizadores, de colegisladores, y eso implica compromisos muy fuertes. Y ya hablando de esta comisión y de Patricia Sánchez, sí, nosotros daremos todo lo posible, todo lo humanamente posible para que esta comisión realmente resuelva muchos de los problemas que están dormidos, pero que genere muchas leyes que vayan directamente a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Arquitecta, le agradecemos por su tiempo y a la vez le felicitamos porque Pachacutic ha logrado una gran escala de prioridad dentro del legislativo y la confianza absoluta del presidente de la República, Guillermo Lasso. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia y nos vemos pronto. Vamos a estar permanentemente conversando, seguramente. Muchas gracias, arquitecta, que tenga una buena tarde. Felicidades, gracias por su tiempo. Gracias. Punto Zoom en JCTV Noticias.